Pero no es de esa manera, no es lo que la gente piensa o que la gente cree. Realmente el significado de la cruz tiene algo más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Es algo que nosotros no nos explicamos. A veces nos preguntamos por qué el Padre, siendo omnipotente, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, ¿por qué permitió que su Hijo Jesucristo muriera de esa manera? Cuando hablamos de la cruz, la gente piensa que en ese momento se había dado en la época de los romanos. No, la cruz empezó con los bárbaros. Realmente la muerte en la cruz era lo más vil, lo peor que una persona podía estar en ese lugar. Y los bárbaros muchos años atrás usaron la cruz. ¿Para qué? Para que la gente sufriera, para que la gente realmente pasara una verdadera angustia al momento de ser crucificado. Y esta mañana es algo que quiero compartirte. ¿Por qué la Pascua? ¿Por qué Dios nos recuerda cada año? ¿Por qué lo recuerda cada año? ¿Por qué recuerda la Pascua? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué? Y claro que hoy en día la gente ya no piensa como en ese tiempo. Cuando viene la Semana Santa, cuando viene la Pascua, la gente lo único que está pensando es a ver a dónde va a ir de vacaciones, a dónde va a salir, pero realmente no meditan, no se dan cuenta de ese suceso. Y al comenzar este mensaje, hay una parte donde Pablo escribe ahora sí que a los Gálatas, a esa iglesia de los Gálatas, porque para él, el predicar a Jesucristo y el predicar a alguien que había estado en la cruz, la gente pensaba que estaba loco, y no nomás él, sino también los discípulos o los apóstoles. ¿Cómo estás predicando de alguien que fue muerto tan vil, tan menospreciado en ese lugar? Y claro que no lo entendemos. Y Pablo en ese momento dice, pero lejos esté de mí gloriarme. El hecho de que él compartía la palabra no era para él la gloria, ni lo que él estaba haciendo. Decía claramente, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y la idea realmente de todo esto es que los cristianos en ese momento, cuando vivían en ese tiempo de los apóstoles y de los discípulos, claro que ellos se escondían y tenían mucho temor de ser atrapados. ¿Por qué razón? Porque sabían que los podían llevar a ese lugar de muerte, a la crucifixión. Y claro que por esa razón ellos empezaron realmente a esconderse, a ocultarse. ¿Por qué? Porque hubo una gran persecución. Y una de las personas que inició esa persecución fue Pablo, antes de haberle entregado su vida a Jesucristo. Entonces vemos que lo que la historia nos narra y de cómo sucede todo lo que ha pasado hace 2000 años, porque es algo que perdemos de vista y es algo que el mundo lo ha ido diluyendo. Ya no se presenta, ya la gente no medita en ese tiempo. Así que Pablo nos hace ver claramente que la crucifixión como tal era algo atroz. Pero eso fue lo que padeció y eso fue lo que vivió Jesucristo. Y claro que después de muchísimos años, la cruz se convirtió en el símbolo del cristianismo. En ese momento nace la cuestión del cristianismo, no en el momento en que estaba Jesucristo, sino muchos años después. Así que los cristianos adoptaron como símbolo algo que era vil y menospreciado por el mundo. Y por esa razón vemos al apóstol Pablo en sus viajes. ¿Qué le decía? Le decían que estaba loco. Estás loco, Pablo. Las muchas palabras te han vuelto loco, le decía a la gente. Así que quiero explicarles cómo un hombre que fue crucificado
y muerto, realmente estaba siendo predicado. Le estaba haciendo ver a la gente que ya no estaba en ese lugar, que ya no existía en ese lugar. Y claro que vemos cómo Él fue crucificado, murió y fue sepultado. Pero Pablo, aun cuando la gente le decía que estaba loco, Él nunca se detuvo. Él prosiguió compartiendo la palabra, dando las buenas nuevas de salvación, haciéndole ver a la gente que solamente había un Salvador. Así que finalmente se convirtió en un símbolo universal. ¿Por qué razón? Porque pues ahora sí que todo el mundo ha escuchado de Jesucristo, porque vivimos nada más y nada menos que en el año 2019 después de Cristo. Entonces es un símbolo universal. El cristianismo como tal se ha escuchado en muchos lados. Y me pregunto, ¿cuántas personas realmente reconocen lo que significa la cruz? Y quiero decirte que ese es el tema central de la Biblia. Cuando tú abres la Biblia y lees desde Génesis hasta Apocalipsis, realmente el tema central es lo que sucedió hace 2000 años. Habla claramente de sacrificios, habla de muerte, habla de sangre. Y por eso Dios plasma desde un principio hasta el final lo que iba a suceder con su Hijo. La crucifixión es la forma como el Padre puso al Hijo. Y eso es algo que hay que entender. Dios ya había sacrificado a su Hijo desde antes de haber creado a la humanidad. Él sabía lo que iba a suceder. En la mente de Dios, en el corazón de Dios, ya estaba la crucifixión de su Hijo. Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él sabía perfectamente a qué había venido. Resucitando, ahora sí que nacido de una mujer, como lo decía el profeta Isaías, una mujer virgen, la Virgen María, que Dios usó una mujer creyente de la tribu de Judá para que Jesucristo naciera en ese lugar. Y en ese momento, cuando Él nace, y vemos cómo la Biblia dice que Él crecía en estatura, porque nos presenta claramente lo que había pasado en Jesucristo cuando era pequeño, cuando se presenta delante de los fariseos y los sacerdotes a los 12 años. En ese momento vemos la vida de Jesucristo hasta que empieza su gran ministerio. A los 30 años empezó a dar las buenas nuevas, hacerles ver claramente a la gente que ese Mesías esperado ya estaba en la tierra. Ese Salvador ya estaba en la tierra. Así que Pablo dijo que eso era lo único en lo que él se gloriaría. Pablo, al ver la cruz, recordaba su pasado. Y es algo que tú también tienes que recordar. La cruz para nosotros como creyentes, en el momento en que le entregamos nuestra vida a Cristo, la cruz significa el recordarte de dónde te sacó Dios. Y eso es lo que pensaba Pablo. Al ver la cruz, Pablo recordaba su pasado, cómo fue un perseguidor de la iglesia, cómo permitió que mataran aún a los cristianos, los metía a la cárcel. Siempre estaba en su mente. Pero luego también viene la conversión, cómo Dios atravesó a su vida en Damasco y en ese momento se rindió delante de él y le entregó por completo su vida. Así que Pablo realmente reconocía quién era Jesucristo. Y cuando predicaba la primera epístola, porque él en sus epístolas vemos todas las cartas en las cuales Pablo predicó, la primera epístola la dio a la iglesia de los Corintios. Y en esta epístola dice, porque la palabra de la cruz es locura. Claro, la gente le decía que estaba loco. Dice, locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios.
Esa era la manera en que Pablo presentaba a Jesucristo. Para nosotros es poder de Dios. Y la gente pensaba que tanto él como los apóstoles y los discípulos estaban mal, habían enloquecido. ¿Cómo era posible que estuvieran predicando eso? Así que al predicar que Jesús había muerto, para ellos era algo vil, era algo que se menospreciaba. Incluso el apóstol Pablo tenía la explicación más clara. ¿Por qué de la cruz? La gente a veces se pregunta, ¿por qué Dios escogió esa manera? ¿No podía haber otra manera en la cual Jesucristo hubiera sido crucificado? Recuerda cuando Moisés estaba en el desierto y Dios le dijo que pusiera en alto a una serpiente. ¿Por qué? Porque todo el pueblo había sido picado por la serpiente, había sido envenenado. La única manera para que ellos pudieran salvarse era mirando a esa serpiente que Moisés había puesto en alto en el desierto. Es la misma forma en que Dios tenía que hacerlo con su Hijo. Tenía que ponerlo en alto. Si lo hubiera juzgado el pueblo de Israel, lo hubieran apedreado. Pero no era de esa manera. Tenía que ponerlo en alto para que el mundo se diera cuenta por qué Dios lo puso en ese lugar. Así que mandó a su Hijo unigénito a morir de la manera más vil, de la manera más sangrienta. Ahora sí que una de las peores muertes que humanamente no la entendemos. No entendemos por qué el Padre hizo eso. Y por eso nos lleva a la otra percepción. Cuando realmente entendemos lo que significa la cruz, eso te lleva a tener una percepción completamente diferente. La primera es símbolo de vergüenza, sufrimiento y muerte. Eso es lo que es la cruz. La segunda, el punto de vista divino. Ahora sí que el punto de vista de Dios es símbolo de salvación y vida eterna. Y ahora pensemos un momento en esto que acabamos de leer. ¿Por qué mucha gente en la actualidad no cree que la salvación se envuelve en la cruz? ¿Por qué la gente cree que hay otra manera para poder salvarse y poder llegar delante de Dios? Creen que lo que han creído o de la manera en que han vivido los puede llevar delante de Dios. No es así. Realmente Jesucristo es el único camino para poder llegar delante de Dios, es el único camino para poder llegar al cielo. Es el único camino. Así que la gente se pregunta, ¿por qué tuvo que morir? Te voy a decir algo. Si Jesucristo no hubiera muerto de esa manera y no hubiera resucitado, como la Biblia lo dice, entonces no nos podría haber salvado. Esa era la única manera para poder salvar a la humanidad. Y claro que nosotros como creyentes entendemos eso. La gente dice que estamos locos. ¿Cómo es posible que canten, alaben algo que era de tristeza? No, es que para nosotros significa la salvación. Así que nosotros lo entendemos cuando tomamos la decisión de entregarle nuestra vida a Cristo. Antes no lo entendíamos. No sabíamos lo que estaba pasando. Así que realmente eso adquiere un valor eterno. Y quiero que pongas atención para que no olvides esta predicación, para que no olvides este estudio. La crucifixión no fue algo que le sucedió a Jesucristo. La crucifixión fue algo que Dios planeó para Jesucristo y llevó a cabo en su vida. ¿Quién fue el que lo crucificó? ¿Los hombres? No. Dios mismo. Dios mismo fue el que lo crucificó. Por eso cuando vemos a Jesucristo en el Getsemaní, orándole al Padre, pidiéndole que si era posible de que se pudiera salvar a la humanidad de otra manera, pero no de esa manera,
Dios le dijo, no hay otra manera. Por eso Jesús le dijo, hágase tu voluntad, mas no mi voluntad. Así que fue algo que sucedió hace 2000 años. A menudo la gente dice, lo crucificaron. No, no lo crucificaron. No fuimos nosotros, fue el Padre, en consecuencia por nuestros pecados. Por eso Dios tenía que hacerlo de esa manera. Así que cuando vemos el libro de Hechos, escrito por los apóstoles, vemos un capítulo maravilloso cuando Pedro predicaba realmente a Jesucristo y les hacía ver claramente lo que él había hecho. ¿Por qué? Porque vivió con él. En ese momento vemos cómo en ese sermón Pedro en el Pentecostés les explica claramente lo que había sucedido. ¿Tú crees que la gente entendía? No, la gente no entendía. Como muchas veces hoy la gente no entiende. Pero lo importante es explicarle a la gente. Entonces Pedro dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y pon atención en lo que dice ahorita. Dice, a este, ¿quién? A Jesucristo. Está hablando de Jesucristo, refiriéndose a él, entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que quisiera recordarte que no fue un accidente lo que le sucedió a Jesucristo. Por eso ese versículo 23 es muy claro. A este está hablando de él, entregado por el determinado consejo. ¿Tú crees que el consejo de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas, tú crees que lo estaban crucificando? No, Dios mismo los usó a ellos. Dios los usó, ¿para qué? Para que lo hicieran con su Hijo. Cuando estaba Jesucristo delante de Pilato, Pilato decía, este hombre es inocente. Decía que en la fiesta de la Pascua se liberaba a un delincuente. Había un llamado Barrabás, asesino, ladrón, mentiroso. Y le preguntaron al pueblo, ¿a quién queréis que suelte? ¿A Jesucristo o a Barrabás? La Biblia dice que los sacerdotes, los escribas, incitaron al pueblo para que crucificaran a Jesucristo. Eso es lo que ellos hicieron. Ellos lo hicieron, pero Dios fue el que movió sus corazones para hacerlo. Esa es la diferencia. Ya estaba en la mente de Dios. Así que realmente Dios tenía un plan para con él. Y Jesucristo, desde el momento en que nació, sabía que había un plan, sabía que había un proyecto, sabía lo que venía. Así que antes, desde el principio del tiempo, ya estaba en la mente de Dios. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, a veces la gente dice, ¿por qué tantos sacrificios? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué tanta muerte? Todo representaba a Jesucristo. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, lo señala y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento Juan el Bautista presenta a Jesucristo como ese Cordero que venía a pagar. Así que Dios Padre crucificó a su Hijo unigénito. Dios permitió que la maldad e incredulidad de la humanidad lo llevara a cabo. Así que
el Padre fue el que planeó todo esto. Y cuando vemos otra de las cartas donde Pablo predicaba y compartía en Roma, decía, por cuanto todos hemos pecado, no hay nadie que no haya pecado, por cuanto todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, o sea, declarados no culpables. Somos culpables, pero en ese momento Pablo decía, ahora ya no eres culpable. El haberlo aceptado te da la inocencia, te quita el cargo, te quita el juicio que Dios iba a llevar hacia ti. Así que ser declarado no culpable, ser declarado justo, siendo justificados gratuitamente. A veces la gente cree que para poder ir al cielo necesita hacer algo. Perdóname, la salvación es gratis. No tiene ningún costo. La gente no entiende eso. No necesitas hacer absolutamente nada para poder llegar delante de Dios. Es más, ¿qué podrías hacer para llegar delante de Dios? ¿Cómo crees que pagarías tu deuda? Así que mediante la redención, por la gracia salvadora de Dios, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, ¿en dónde? En esa cruz, como propiciación de nuestros pecados. Realmente eso fue lo que sucedió y lo que Pablo estaba predicando. Y luego vemos más adelante cómo dice, por medio de la fe en su sangre y manifestar su justicia. ¿Cuál? La justicia de Dios. A causa de haber pasado por alto, que eso fue lo que hizo, pasó por alto nuestros pecados, en su paciencia por los pecados pasados. Por eso cuando se acerca a Cristo a tu vida y te quiere perdonar, Él borra todos los pecados que tú cometiste en incredulidad antes de que se presentara delante de ti. Así que el Antiguo Testamento nos hace ver, y el Nuevo Testamento nos hace ver claramente de quién está hablando de Jesucristo. Y luego en la carta también de Romanos, Pablo dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, ahora sí que la justicia que era la santidad de Dios, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, hablando de Jesucristo. Así que el asunto realmente era el siguiente: cómo Dios, siendo santo, y su Hijo sin mancha, sin pecado, cómo Dios lo declara culpable a alguien que no había cometido ni un solo pecado. Pero era la única manera para poder salvarnos. Nosotros éramos los culpables. Nosotros éramos los que teníamos que estar en esa cruz, mas no Él. Así que nosotros pecamos tristemente una y otra vez contra Dios. Quien no tiene fe en Dios, ¿cómo Dios va a justificar o va a declarar inocente a alguien que no está creyendo en Él? Recuerda lo que dice su ley. La ley dice claramente que los que no creen en Él ya han sido condenados. Y el sufrimiento es eterno. De eso está hablando, de ese sufrimiento en el cual Dios nos quiere evitar. Así que Dios Padre, viendo la condición pecaminosa de la humanidad y movido por su amor por nosotros, ¿qué hizo? Decidió venir a este mundo.
tenía que venir. Así que Él vino al mundo con el propósito principal de salvarnos. Recuerda algo muy importante. Vino al mundo como cordero a morir por nuestros pecados. Y ve lo que dice Pedro en su carta. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa que es de su Hijo Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y más adelante Pedro les dice, quien llevó él mismo, está hablando de Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre ese madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta es la respuesta de la cruz. Esta es la manera en que Dios nos hace ver claramente que el hombre, la única manera para que sus pecados sean borrados, tiene que ser a través de esa sangre derramada en esa cruz. Lo único que puede borrar nuestros pecados es la sangre de Cristo. Así que Dios mandó un sustituto. Oye, ¿no hay otro sustituto? No existe otro sustituto. Él es el único sustituto. Él es el único mediador. Él es el único que nos puede llevar delante de Dios. No hay nada ni nadie que lo pueda hacer. Así que el Hijo de Dios tenía que ser perfecto y además sin mancha. Dios colocó en Jesús todos los pecados y la culpa de la humanidad, matándole en el acto de la crucifixión. Recuerda cuando estaba en la cruz. Ahorita que veíamos la cena, veíamos a uno de los delincuentes. Había dos delincuentes, uno a su derecha y otro a su izquierda, blasfemándolo, diciéndole, si realmente eres el Hijo de Dios, sálvate. Y no nomás eso, también sálvanos. El hombre hoy quiere salvar su vida. La Biblia dice que todo el que quiere salvar su vida la perderá. Necesitamos perderla para poder salvarla. Esa es la única manera. Uno de ellos le dijo claramente, si realmente eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvame. Quiero decirte que Jesucristo no lo volteó a ver. Pero en cambio el otro, viendo todo el suceso, porque fueron 3 horas lo que él vivió, se dio cuenta y reconoció que él era el Hijo de Dios. ¿Qué hizo? Simplemente lo que hizo fue confesar sus pecados delante de él. Y le pidió que lo perdonara. Y le pidió que se acordara de él cuando llegara a su reino. Jesucristo, ¿sabes qué hizo? Se volteó, lo vio y le dijo, tú esta noche estarás conmigo en el paraíso. Así de sencillo, así de sencillo. La gente se complica la existencia pensando que tiene que hacer algo para poder agradar a Dios. A veces la gente cree que por las cosas buenas que pueda hacer. Hay un versículo en la Biblia que dice que tus obras o lo que tú hagas, para Él son trapos de inmundicia. No sirven absolutamente para nada. ¿Y qué sucedió? Cuando terminó de hablar con él, puso los ojos en el cielo. En ese momento le decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro, tenía que haber un rompimiento entre el Padre y el Hijo.
Ya no podía estar el Padre con él. Cuando tú pecaste por primera vez, la Biblia dice que hubo un rompimiento entre tú y Dios. Oye, Dios ya no te escucha. No. La Biblia dice claramente que Dios no oye a los pecadores. En ese momento Jesucristo, viendo al cielo, la Biblia dice que Él expiró, entregando su espíritu. Dios había culminado con ese proyecto que tenía para Él. Así que Cristo experimentó en esa cruz lo que experimentarán por la eternidad todas las personas que rechacen a Jesucristo. Eso es lo que van a experimentar. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos salvarnos? La Biblia dice claramente que tú tienes que reconocer que has pecado delante de Dios. Y tienes que reconocer que el único camino para poder llegar al cielo es a través de Jesucristo, su Hijo. Dio a su Hijo como sustituto por ti. En esa cruz deberíamos estar tú y yo, mas no Él. Así que en esa muerte, que fue una de las peores muertes, la muerte más vil, Dios puso a su Hijo. Él sangró y murió en la cruz en nuestro lugar. ¿Y qué hizo? Dio la sangre en expiación y con ella pagó la deuda eterna. Un solo acto, un solo acto. No había nada más que hacer. Hoy la humanidad, muchos se creen buenos. Mucha gente dice que es buena. La Biblia dice que no existe ninguno. Ninguno. No hay un solo justo en la tierra, dice la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el gran engaño de la sociedad hoy? El gran engaño es pensar que Jesucristo murió por nuestros pecados, que podemos vivir como queremos, que podemos hacer algunas obras y que en el momento de morir podemos llegar delante de Dios. Mucha gente predica eso. Eso es mentira. No es de esa manera. Claro que vino a pagar por nuestros pecados, pero la Biblia dice claramente que es personal. La gente lo hace en grupos. No hay nadie que pueda perdonar los pecados. No existe nadie que pueda perdonar los pecados. Nada más Dios a través de Jesucristo. Así que la gente está errando con lo que predica o con lo que comparte. Es una verdadera mentira. Y quiero que escuches bien. Tus buenas acciones, si tú crees que eres bueno, tus buenas acciones o lo que tú hagas, eso no añade a tu salvación. Eso no te lleva delante de Dios. Eso es un verdadero engaño. Cuando le pregunto a las personas, oye, ¿y cuando mueras, irás al cielo? Hay mucha gente que dice, no lo sé. Claro, mucha gente no lo sabe. Hay quienes dicen que sí. Esa es la gente que se cree buena. Pero mucha gente no sabe a dónde va a ir. Es más, escucho a personas que dicen que Dios decida. Perdóname,
Si Dios hubiera decidido, lo hubiera hecho sin enviar a su Hijo Jesucristo y nos hubiera condenado a todos. Si le dejamos esa decisión a Dios, Él nos condenaría a todos. Pero no es así. Así que muchas personas creen que eso espero o eso pienso. Quizá. Mira, hay algo en la naturaleza humana que te quiere ayudar. Y te dice, si has hecho buenas obras, te has portado bien, amas a tu familia, eso lo tienes que hacer. No es de esa manera. Pablo dijo claramente en Efesios, dijo claramente, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y cuando él dice, y esto no de vosotros, ¿por qué razón? No está en ti. ¿Qué hace Dios? Dios prepara el corazón para que la persona escuche. ¿Qué hace Satanás? Satanás lo que hace es, te adormece. Satanás no quiere que escuches. En ese momento, Dios tiene que preparar el corazón para que la persona escuche. Es de Él, es obra de Él, pues es un don de Dios. Y luego dice, no por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Tus obras no te pueden llevar delante de Dios. Así que sería fatal el momento de estar enfrentando la muerte, sabiendo que te vas a morir, sin estar seguro a dónde vas a ir. Lo que Jesucristo hizo en la cruz fue suficiente para sacarnos de esta vida de pecado, esta vida afectada por el pecado, contaminado, para podernos llevar al cielo. Esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad de toda la Biblia. Así que una muerte sustitutiva, inmerecida, de Cristo en la cruz, pero cuando tú lo aceptas, en ese momento, Él pone tu nombre en el libro de la vida. Entonces, como creyente, si yo te preguntara, si te mueres ahorita, ¿dónde irías? No puedes contestar, no sé. Tienes que estar seguro de que al morir vas a abrir tus ojos delante de Dios. Así que cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, en ese momento nos damos cuenta de que Él es el único camino para poder llegar delante de Él. Y siendo así, ¿cómo vas a responder a esta verdad? No te puedes esconder. Un día vas a morir, ¿sabes? Hay varios pasos específicos, porque tal vez algunos no saben cómo hacerlo. El primero, tienes que pedir perdón por tus pecados. Y tienes que pedir perdón a Jesucristo por tus pecados. No a Dios, a Él. Él fue el que pagó. No basándote en tu conducta, sino en tu relación íntima con Él. Pedirle perdón por tus pecados y no nomás eso, arrepentirte y entregarlos. Mucha gente le pide perdón y sigue cometiendo el mismo pecado. ¿Sabes por qué? Porque no lo has entregado.
Dice la Biblia que estás atrapado en tu pecado. Tienes que entregarlo. Segundo, tienes que aceptarlo como Salvador personal. Él tiene que ser tu amo y tu Señor toda tu vida. Desde el momento en que lo haces hasta el momento en que Dios te manda a llamar. Y tercero, tienes que rendirte delante de Él. Ya no puedes gobernar tu vida, ¿sabes? Tienes que dejar que Él sea el que lo haga. Y en ese momento, así como Jesús se lo prometió a los apóstoles y a los discípulos, también nos lo promete a nosotros. En ese momento pondré al Espíritu Santo dentro de ti, en tu corazón, para que Él te enseñe a vivir correctamente, para que Él te mueva a leer, para que Él te mueva a orar, para que te des cuenta que cuando estás haciendo algo malo, Él te diga no. Eso es lo que hace el Espíritu. Realmente Él nos ayuda a vivir como le agrada a Dios. Y luego, servir a Cristo. Al pensar lo que Cristo sufrió y murió, ¿cómo podemos decir, no tengo tiempo para Dios? No tengo tiempo para poder leer, o orar, o poder compartir su palabra. ¿Cómo podríamos reservar algo para nosotros cuando Dios es el que bendice tu vida? Todo lo que tienes es gracias a Él. O el que digas que no puedes dar, ¿para qué? Para que el Evangelio siga realmente circulando. Claro, ve tu vida. En el hombre hay egoísmo. Nada más quiere pensar en sí mismo, pero no quiere pensar en lo demás. Así que el último paso es hablar a otros de Cristo. Mira, no puedes tener esta salvación tan grande y no compartirla. ¿Te digo algo? Delante de Dios te verías como un doble homicida. Porque si sabes cómo poder llegar delante de Él y no lo compartes, estás condenando a la persona. Es como si ahorita sonara el teléfono de este hotel y dijeran que hay una bomba, y que yo simplemente me saliera y te dijera, ahorita vengo, y no te digo nada. Así de sencillo. Tú no sabes cuándo va a morir la gente. Dios quiere usar tu vida para que compartas este regalo tan maravilloso que es el de la salvación. Si hemos sido salvos por su gracia, si es gratis, entonces vemos la obra de Él. Tenemos que testificarle a la gente, tenemos que compartirle. Y este mes de Semana Santa es el mes que más me gusta, tanto este como la Navidad, ¿sabes? Porque me lleva a poder compartir a Cristo. Me lleva a que la gente medite lo que sucedió hace 2000 años, lo que realmente significa la Pascua. Así que te pregunto, a la luz de la verdad y de lo que has escuchado hoy y de lo que el Evangelio dice, ¿alguna vez le has pedido a Cristo que te salve? Hay un versículo que está en Corintios que me encanta, que dice, porque dice, el tiempo aceptable es hoy.
Hoy es el tiempo aceptable. Hoy estás escuchando de Él. Y el día de la salvación es hoy. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Tú tienes que tomar esa decisión. Tienes que reconocer que Él pagó por todos tus pecados. Tienes que entregarle tu vida. Tienes que reconocer que lo que sucedió hace 2000 años en esa cruz, Dios lo hizo para salvarte a ti y a mí. Eso es lo que Dios quiere. Que tú entiendas cómo está tu situación delante de Él. Es muy sencillo. Solamente necesitas entregarle tu vida. Y claro que a muchos no les gusta. ¿Sabes por qué? Porque quieren seguir gobernando sus vidas. No puedes decir que no entiendes el mensaje. No puedes llegar al cielo y decirle a Dios, es que no entendía lo que me decían. Es muy claro. Cuando la gente no acepta este regalo, es porque quiere seguir viviendo como ha vivido. Cuando la gente no acepta este regalo, es porque no quiere dejar sus pecados. Esa es la única razón. Espero que en esta Semana Santa, que nosotros que ya celebramos la Pascua, los que hemos creído en Jesucristo, no necesitamos hacer absolutamente nada. Lo único que necesitas es compartir este regalo, hacerle ver a la gente que sí existe un cielo, pero también un infierno, aunque la gente no quiera creer en él. Jesucristo vivió un infierno en esa cruz. Fue una verdadera locura lo que pasó en ese lugar. La gente que no lo acepte va a vivir lo mismo. Una verdadera locura. Yo te invito a que examines tu vida y que te des cuenta qué está pasando en ella. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por las palabras de Pablo. Gracias, Señor, porque nos haces ver claramente que la cruz fue el lugar donde tú pusiste a Jesucristo para poder salvarnos a nosotros. Lo único que tenemos que hacer es reconocerte, Padre. Perdónanos, Señor, perdónanos por todo lo malo que hemos hecho. Reconozco que la única manera para poder llegar delante de ti es apropiando este pago en la cruz y reconociendo que la sangre de tu Hijo Jesucristo es lo único que puede limpiar mis pecados. En este momento, Padre, te abro la puerta de mi corazón. Invito a Jesucristo a que entre en ese corazón para poder llegar delante de ti. Quiero ser una nueva criatura, Padre. Quiero volver a nacer espiritualmente. Quiero que quites este corazón de piedra, afectado por resentimientos, odios, mentiras, orgullo. Quita este corazón, Dios, y pone el corazón de Jesucristo dentro de mí. Te lo pido en el nombre de Él. Amén.
preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús.